Bienvenidos a Conozca sus Derechos. Esta programación se le transmite de parte de la Asociación de Abogados Hispanos de Centro de la Florida. Es nuestra misión informarle a nuestra comunidad hispana sobre temas legales que nos afectan a todos. Y hoy continuamos a hablar sobre cuándo es que se necesita un abogado. Yo soy la abogada Silvia Ibáñez, miembro de la Junta de la Asociación de Abogados Hispanos de Centro de la Florida. Hoy estaremos hablando sobre temas de ley y cuándo es que necesita un abogado. Por favor, tome en cuenta que nuestro programa se presentará en español, pero ocasionalmente también le daremos el término legal en inglés para ayudar a nuestro público televidente. De ninguna manera estaremos solicitando opiniones políticas de un lado u otro, porque nuestra intención es simplemente informar sobre los efectos de la ley. Nuestra meta es comunicarle a la comunidad hispana sobre el efecto de nuestra comunidad en cuándo son las ocasiones que se necesita a un abogado. Durante este programa tenemos a varios expertos. Con nosotros hoy tenemos a dos invitados. El licenciado Carlos Burrueso, bienvenida. Gracias. Cuéntenos un poco sobre usted. Sí, gracias. Me llamo Carlos y soy abogado con Burrueso y Burrueso. Yo practico laboral con mi esposa Berta Burrueso y tengo 25 años de trabajo en casos laborales y ha sido en esta parte de la comunidad desde 1989. Gracias por venir. Y el licenciado Henry Lim, también cuéntenos sobre su práctica y sobre usted. Bueno, muchas gracias, Silvia. Un placer estar aquí con usted hoy. Mi nombre es Henry, soy abogado de inmigración. Mi práctica se dedica exclusivamente a inmigración. Y he estado en práctica ya más de 16 años y durante todo este tiempo he visto muchos asuntos cuando uno necesita o no necesita un abogado. Y por eso es un placer estar aquí con usted hoy. Gracias, el gusto es nuestro. Vamos a empezar con el licenciado Burrueso. Si a una persona lo despiden del trabajo en la Florida sin causa, ¿qué consecuencias hay en ese caso? Bueno, lo primero que le diré es que el estado de Florida se llama un at-will jurisdiction. Eso es lo que quiere decir que un empleador puede despedir a un empleado a cualquier tiempo, cualquier manera y por cualquier razón. La única cosa que no pueden hacer es despedir a alguien por discriminación. Eso es contra la ley. Una ley que se llama Title VII of the Civil Rights Act of 1964. Eso no deja que el empleador despida a un empleado por la raza, por el color, por la religión, por el origen nacional. Esas son razones que son ilegales. Y también hay leyes que no dejan que uno sea despedido por la edad, por el disability, lo que se llama el handicap, el disability. Hay muchas leyes que existen para proteger al empleado. Y si una persona es despedida, pero no le dicen que es porque estaba hablando español en el trabajo, ¿eso estaría bien bajo las leyes de la Florida, según lo que usted me acaba de explicar? No, hablar español o cualquier lenguaje, eso es parte de la persona. Eso sería ilegal si despiden a alguien por hablar español o hablar francés o lo que sea. Eso es contra la ley. El empleador no le puede decir al empleado que hable solamente inglés en el trabajo, especialmente cuando es hora de break o no es con parte del trabajo que hablan inglés. Así que si el empleador o el patrono, el jefe, le dice a alguien en el trabajo, no quiero que hables español, eso ya es una alarma, una cautela para nuestro público saber que es posible que sea un caso de discriminación. Sí. Y entonces, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué debe hacer esa persona? Bueno, lo primero que la persona debe hacer es llamar al Human Resources Department, si el patrón tiene El departamento de personal. Eso mismo, que llamen y hacen una queja de lo que ha pasado en el trabajo. Entonces también puede ir a hablar con lo que se llama el Equal Employment Opportunity Commission. Eso es una agencia del gobierno. ¿Federal o Florida? Federal. Federal. Que se dedica en investigar casos de discriminación. Y también puede ahí hablar y contactar a un abogado laboral también. ¿Deben ir a esa agencia federal primero o al abogado primero? ¿Qué usted recomienda?
Depende en el tiempo. Uno hay que hacer una queja con el gobierno. Una persona tiene 300 días para hacer una queja con el gobierno. Si uno espera demasiado, no puede hacer la queja. Sea que es importante ir para la agencia inmediatamente cuando pasa algo. Pero si ven que ha pasado mucho tiempo, es importante ir para el abogado para que te ayude a hacer los documentos inmediatamente. Licenciado Lim, yo quiero también preguntarle a usted sobre discriminación. Si usted está viendo que existe discriminación en el campo de inmigración, cuéntenos. Sí, se ve discriminación a todo tiempo. Desafortunadamente es algo que existe en nuestra comunidad y en toda nuestra sociedad. El hecho es saber cómo protegerse contra esto. Entonces, yo lo que tendría es pregunta para el abogado Carlos, es en este caso, porque la rama de discriminación no es realmente lo que yo hago. Entonces, la pregunta que yo le tendría a Carlos es, ¿cómo es que se empieza a documentar estos asuntos? Pongámosles de que en el ejemplo de inmigratorio, si empiezan a decir, por ejemplo, no estás haciendo un buen trabajo, debe ser porque sos inmigrante, debe ser porque no sos de este país. ¿Cómo es de que el empleado se puede empezar a proteger contra ese tipo de ataque que le dan a este empleado? ¿Qué es lo que se debería hacer? Bueno, lo primero que el empleado puede hacer es tomar notas y quedarse con notas de los detalles de lo que está pasando en el trabajo, pero también es importante fijarse cómo el empleado o el patrón está tratando a otra persona en el trabajo que no son como usted. O sea, si usted es hispano, por ejemplo, y tú ves que el patrón te está gritando, haciendo cosas o haciendo que tú hagas más trabajo que otro, es importante fijarse cómo el patrón está tratando a otra persona que no sean hispanos. Y así es como uno hace los casos de discriminación. Así como se empieza a evaluar si se está tratando de manera diferente persona a persona. Y entonces, ¿qué es lo que debería hacer el inmigrante? Pues, por ejemplo, una persona que está aquí con un permiso de trabajo de otro país haciendo trabajo, pero el jefe siempre le dice, usted le llama nombres, pues, contra los inmigrantes. ¿Se debería quejar inmediatamente a esta oficina federal? ¿Debería buscar abogado inmediatamente? Porque pongámosle que es una empresa que no tiene un departamento de personal. ¿Qué es lo que se hace en ese punto? Bueno, ellos pueden conseguir un abogado inmediatamente, llamar al abogado para que lo ayude y lo oriente en lo que debe hacer. Okay. Y el abogado que buscaría, aunque sean inmigrantes, sería primero una persona como usted que practica en el campo laboral. Exacto. Lo que nosotros decimos labor lawyer. Labor lawyer. En inglés. ¿Y cuáles son los otros problemas que usted ha visto en el campo legal inmigratorio, aparte de la discriminación? Bueno, en inmigración hay muchos problemas. Cuando estamos hablando de abogados y notarios, empecemos ahí, porque es un punto de que me da mucha rabia, honestamente. Cuéntenos. Porque lo que pasa es de que en los países latinos, típicamente, para uno ser un notario, se necesita ser abogado primero. Entonces, es una posición alta en la sociedad. Y entonces, cuando uno viene a un país como Estados Unidos, donde un notario para obtener la licencia de ser notario es simplemente llenar un formulario, tomar un curso y pagar lo que se tiene que pagar, no es lo mismo. El notario en los Estados Unidos está aquí para confirmar de que la persona que está firmando es la persona. Y pueden hacer algunas otras cosas, pero no mucho. Correcto. Cuando estamos hablando de ley de inmigración, hay muchas cosas. Cada respuesta en las preguntas en estos formularios inmigratorios tienen consecuencias legales. Y entonces al notario que no está entrenado a tomar este tipo de decisión, a conocer cuáles son las consecuencias de estas respuestas, le puede causar un daño que no se puede reparar en el futuro. Y entonces eso es lo que me da a mí mucha rabia, de que la gente se va a notarios pensando que es una persona de alta calidad legal, cuando no lo es en este país. No están autorizados en dar consejo legal. Solo los abogados tienen ese poder. Y lo que yo me he fijado, y dígame, licenciado, cualquiera de los dos puede contestar esta pregunta, yo me he fijado que muchas veces recibimos todo tipo de mercadeo y marketing en las casas de uno, o uno puede estar manejando, conduciendo su auto por la calle y ve una señal
que dice, usted puede recibir servicios de inmigración por menos de, vamos a suponer, 100 pesos. Ya si usted ve eso, ya es una señal de que probablemente es una persona que no es abogado, No, ¿correcto? ningún abogado puede operar de esa manera. Estamos hablando, y no solo de inmigración, es bancarrota, divorcio, inmigración. Entonces, de una sola, alguien se hace experto en todas estas ramas de ley, que son muy complicadas, y solo va a cobrar $100 por los servicios. O 99, a veces lo he visto por 99. Pero lo que pasa es de que, como le explico, las respuestas tienen consecuencias legales. Por ejemplo, si yo lleno un formulario migratorio que no debería haber llenado y lo traigo a la atención de inmigración, un caso así puede terminar en deportación. Al no contestar una respuesta correcta, tan simple que se vea, o no prestarle atención, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo eliminar mi oportunidad de emigrar a este país el resto de mi vida por una respuesta, aunque fuera error, porque la persona al fin y al cabo va a terminar firmando ese formulario atestando de que todas las respuestas son correctas, aunque un notario se la haya llenado. Mientras cuando uno va con un abogado, por lo menos tiene el recurso de decir, usted cometió error, le podemos quitar su licencia. ¿Okay? Entonces el abogado tiene mucho más a riesgo de asegurarse de que todo esté hecho bien. Y además de todo, tiene el entrenamiento suficiente legal de las leyes de este país, que es muy importante. Me parece a mí que en este tema, tanto laboral como de inmigración, puede haber temor, mucho temor por la persona que está siendo afectada. Temor en el campo laboral porque la persona cree que puede haber consecuencias, ¿correcto? Si uno se queja, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Si solamente lo estaban criticando mucho pero no lo habían despedido. Sí, bueno, la consecuencia puede ser que lo pueden despedir. Lo pueden Eso, despedir. Muchas veces lo que yo veo en la práctica mía, que muchas veces las personas no hablan porque tienen miedo de represalia. Y lo que yo le aconsejo es, hay que documentar todo porque la ley dice que no pueden hacer represalia en el trabajo. Muchas gracias. Tenemos que tomar una breve pausa. Por favor, quédense con nosotros que ya regresaremos con mucha más información sobre este campo de cuándo se necesita un abogado. Bienvenidos de regreso a Conozca sus Derechos, programación de la Asociación de Abogados Hispanos de Centro de la Florida. Yo soy la abogada Silvia Ibáñez, miembro de la Junta de la Asociación de Abogados Hispanos de Centro de la Florida. Con nosotros hoy están los licenciados Carlos Burrueso y el licenciado Henry Lim. Estábamos hablando el tema de discriminación, pero quiero ahora también hablar de ¿quién cualifica para un abogado gratis? Vamos a empezar con el licenciado Lim. En el campo de inmigración, ¿uno puede cualificar para abogados gratis o servicios legales gratis? Hay servicios y programas para abogados gratuitos cuando estamos hablando de inmigración, pero no es algo que el gobierno respalda. En otras palabras, no es como asuntos penales. En un asunto penal, por ejemplo, uno tiene el derecho de tener un abogado, aunque si uno no tiene la capacidad económica para contratar un abogado, el Estado le provee un abogado. En el campo de inmigración no existe eso. En el campo de inmigración lo que hacen, por ejemplo, en la Corte de Deportación, provee una lista de abogados en la área de que ofrece o servicios gratuitos o servicios a un precio reducido. Pero no es como en otros campos donde se le exige obtener un abogado a la persona que necesita un abogado. Pero a la otra mano, el gobierno siempre va a tener su abogado, protegiendo los intereses del gobierno en contra del inmigrante, y por eso es importantísimo, especialmente cuando estábamos hablando de deportación, de que la gente se protege y busque un abogado, sea de los gratuitos o sea uno privado. Es muy arriesgoso intentar algo tan complicado como un proceso de deportación sin tener un abogado a su lado. ¿Usted diría que hay personas en nuestra comunidad latina que
van al Departamento de Inmigración directamente para hacer las preguntas si ellos no tienen dinero para buscar abogado. ¿Qué usted les aconseja a estas personas? ¿Deben Bueno, hacerlo? Bueno, si es el último recurso, sí, pero si tiene alguna manera de obtener ayuda legal privada, es lo más aconsejable. Le voy a dar un ejemplo. Yo tuve un cliente hace un tiempo que estaban casados, era un matrimonio. La esposa es ciudadana americana, el esposo era de México, es de México. Entonces, se fueron a inmigración y para preguntar qué es lo que debemos hacer. Nos acabamos de casar, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y inmigración empieza a revisar los papeles y le dice, no, al esposo, no, usted entró ilegal a este país, usted entró sin documentos, usted se tiene que regresar, ¿ok? Que usted le dice a la esposa, haga la petición por él, pero usted se tiene que regresar, ¿ok? Ella hace la petición, recibe la instrucción que se tiene que regresar, el esposo se regresa, cuando va al consulado, el consulado ahora le dice, tiene un castigo de 10 años. No puedes regresar a los Estados Unidos. Ahora que tu esposa pida un perdón para que puedas regresar antes de los 10 años. Entonces, fue hasta entonces que viene la esposa a verme y lo que termina pasando, yo revisando los papeles, me fijé de que existe un papel en ese caso específico donde él no tenía que haber salido. Se ve, el castigo toma efecto cuando uno sale de los Estados Unidos. Pero al encontrarle un papel, en todos los papeles que tenía, le encontré un papel a donde no era necesario que hubiera salido. Entonces le podríamos haber evitado ese dolor de cabeza. Así que la solución que le dijeron era la solución equivocada, Estaba porque al equivocado. salir él se perjudicó. ¿Eso es correcto? Exacto. Y ahora, ¿qué recursos tiene ahora la esposa en contra de inmigración? Ninguno. Ninguno. Qué triste. No se va a poder comprobar y aunque se pueda comprobar, no hay, el gobierno básicamente está protegido en contra de ese tipo de asuntos porque la ley, la responsabilidad del gobierno no es dar consejo legal, ellos es para procesar la aplicación. Y entonces lo que pasa es en ese caso es de que sí le logramos el perdón y sí pudieron reunirse en los Estados Unidos, pero se demoró 9 meses. Esos son 9 meses de que no pasaron juntos. Y fíjese bien, para obtener el perdón, uno tiene que comprobar de que ella va a sufrir un sufrimiento extremo. Pero ahora no solamente lo tuvimos que comprobar, ella lo tuvo que vivir por esos 9 meses, por el mal consejo. Entonces, si se puede, siempre es mejor de que tenga alguien que esté interesado en sus intereses, que tengan el mismo equipo. Porque inmigración, realmente, ellos están ahí para procesar su aplicación. Claro. Y eso regresa a mi punto anterior de los notarios llenando estos formularios. Está bien que el formulario se llenó bien, pero no se hizo todo correcto en el sentido de que se pudo haber hecho todo aquí. Faltaban documentos, faltaban papeles. Algo hizo falta Algo. ahí. Y entonces, al no hacerlo correcto, aunque un notario puede fácilmente llenar ese formulario, el asunto no es de llenar el formulario, es de saber y conocer el proceso legal necesario para proteger los intereses del cliente. Y eso es lo que tiene la ventaja de tener su propio abogado en esos tipos de asuntos. En este campo, tanto en inmigración como en el campo laboral, vamos a llegar al tema del dinero, el tema financiero. Licenciado Burrueso, si una persona no le están pagando correctamente o le quieren pagar, como decimos nosotros los latinos, por debajo de la mesa, y entonces le dejan de pagar porque como no había comprobante, no había cheque, esto me imagino causa un gran problema. Cuéntenos un poco si usted está viendo esto en su práctica y qué es lo que deben hacer las personas. Sí, nosotros lo vemos, siempre lo vemos. Nosotros recibimos muchas llamadas de personas que no están pagando abajo de la mesa, que no están pagando el minimum wage o el overtime. Minimum wage, el sueldo mínimo. El sueldo mínimo y también el overtime, que es tiempo y medio por hora más de 40 horas. O sea, según la ley, el empleador tiene que pagar el minimum wage por la primera 40 horas. Y entonces overtime, lo que se dice tiempo y medio por hora arriba de 40. En exceso de 40, En exceso de tienen que 40. pagarle más. Exacto. Y muchas veces los empleadores no le pagan el minimum wage o el overtime o abajo de la mesa por evitar pagar taxes.
Los impuestos, que a nadie le gusta pagar impuestos. Exacto. Entonces es importante porque la ley es bien, protege mucho al empleado y uno puede recuperar, en un caso, el dinero que le deben el empleador. Y también, que le corresponde. Exacto. Y también los gastos de abogado, la ley provee que puede colectar eso también, recuperar eso también. Eso es interesante. Así que si la persona no le pagaron lo que tenían que pagarle o lo dejaron corto, después si gana el caso, el gobierno o el patrono tiene que pagar El patrón lo tiene que los pagar. gastos de abogado. El patrón lo tiene que pagar. Pero es importante tener un abogado asesorándolo. Sí, ¿correcto? Sí, uno no puede hacerlo solamente. Uno puede ir para el Department of Labor, pero es bien difícil porque la ley de wage and hour, lo que se dice wage and hour, son bien complicados. De sueldos y horas y sueldos. Y es bien importante ir al abogado para aplicarle bien y entender qué dice la ley sobre eso. Licenciado Lim, la misma pregunta, pero desde el enfoque de inmigración. Si esa persona viene donde usted y no es caso de deportación, sino que tienen ese problema económico, que le están pagando 5 pesos la hora, por ejemplo, ¿qué usted les dice y cómo usted trata esos casos? Que vaya a ver a Carlos. Ah, muy bien. No, en ese tipo de asuntos, ¿no? y sí se ve, y sí referimos así esos tipos de casos a los expertos necesarios, porque eso toca un punto muy importante, es de que cuando uno esté contratando un abogado, que sea alguien que conozca de por qué la persona está ahí, el tema de la ley. Entonces, no es necesariamente lo mejor ir a un abogado que normalmente hace inmigración, cuando el tema se trata de discriminación de empleo. En ese tipo de casos, lo mejor que se hace es referirlo a un experto que se dedica a esa rama de ley. Pero lo primero que yo hago cuando esa persona viene a mi oficina es, le empiezo a preguntar, bueno, ¿cuál es el estatus legal? ¿Tienes permiso de trabajo? A lo mínimo. ¿Tiene alguna visa que te permite trabajar? Y después es así de que nosotros vamos y consultamos con abogados como Carlos, y le referimos eso a ese Trabajan tipo de en combinación, entonces, los dos abogados. Y eso pasa en todas ramas de leyes. Entonces, por ejemplo, hay una persona que viene por discriminación del empleo a Carlos y ahora se quiere divorciar. Carlos, me imagino que se lo refiere a otra persona. Así. Entonces, eso es algo muy importante cuando uno esté buscando un abogado, es de que el abogado sepa la ley por cual uno está ahí presente. No es que no sea un abogado que básicamente dice yo hago de todo, porque esos muchas veces tal vez no conocen los detalles pequeños necesarios para ganar su caso. Ya casi se nos está acabando el tiempo, así que quiero que en estos últimos minutos cada uno de ustedes nos digan qué preocupación ustedes tienen que no hemos hablado hasta ahora. Empezamos con el licenciado Burrueso. Yo creo que es bien importante el mensaje que quiero dejarle a la persona que tiene problemas en el trabajo, que no dejen de hablar. Es bien importante hablar, ir a los recursos humanos si lo hay, sino hablar con un abogado, porque nosotros estamos viendo en esta época muchos problemas en el trabajo. Pero la gente no está hablando mucho con el empleador, quejándose como tienen que quejarse. Las leyes existen para protegerlo. Para proteger al empleado. ¿Y licenciado Lim? Para mí una cosa muy importante es, primero de todo, seleccionar un abogado en vez de buscar cómo hacerlo por su propia manera. Hoy en día tenemos websites de que dicen te llenamos los formularios, tenemos notarios en la calle diciendo de que te llenamos los formularios. Se tiene que buscar un abogado y cuando se busque un abogado, que busque un abogado que tenga sus intereses, hacer la más alta prioridad para ese abogado. Eso es muy importante. Así que el tema de hoy, que ha sido cuándo acudir y cuándo recibir servicios de un abogado, ustedes lo han explicado muy, muy bien. Y el otro tema que también usted habló, licenciado Lim, es sobre los notarios públicos. ¿Eso es algo que usted está viendo también, licenciado Burrueso, los notarios públicos, o eso no entra en su campo? No, en la ley laboral eso no nos vemos mucho. Está bien. Ha sido muy interesante. Yo he aprendido mucho en el día de hoy. Si una persona no sabe cómo conseguir abogados en estas dos ramas, ¿usted los recomienda que usen los servicios de la Asociación de Abogados Hispanos, que nosotros tenemos un directorio? Licenciado Lim, yo creo que usted está en la Junta de Directores. Cuéntenos. Sí, la Asociación de Abogados Hispanos del Centro de Florida tiene un directorio en el website
y también tenemos diferentes directorios en papel. Entonces, a lo mínimo, vayan al website hbacf.com. Okay. Y ahí hay una lista de abogados con todos diferentes tipos de ramas que hablan español también. Gracias, muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias. Silvia. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy agradecidos a los licenciados Carlos Burrueso, gracias por venir, y al licenciado Henry Lim, gracias, por participar hoy en el programa de Conozca sus Derechos. La Asociación de Abogados Hispanos del Centro de la Florida, acuérdense, están dedicados a servicios a la comunidad, y en los próximos capítulos de Conozca sus Derechos continuaremos a hablar sobre temas legales que afectan a nuestra comunidad. Le queremos dar las gracias a Orange TV por facilitar esta programación. Para más información, nuestro website, como el licenciado nos dijo, hbacf.com, en español, hbacf.com. Gracias por acompañarnos en el día de hoy.